sin duda genera preocupación. En los últimos días, la Organización Mundial de la Salud ha declarado pandemia en 3 ocasiones. A la gripe SARS en 2002, al H1N1 en 2009 y al VIH. Y esta ya es la 4ª vez que una enfermedad entra en esa categoría, básicamente por su propagación, que se extiende a varios continentes. ¿Qué trae aparejada la declaración de pandemia del coronavirus? Es un tema que vamos a analizar con el pediatra infectólogo Miguel O'Ryan del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo está? Muy bien. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Cuando se decreta esta pandemia, genera mucho revuelo en los medios de comunicación, preocupación en la gente, porque básicamente la palabra epidemia versus pandemia, la palabra epidemia tiene una connotación un poco más fuerte, que implica un riesgo, ¿cierto? Mayor preocupación. ¿Cuál es la diferencia en términos prácticos entre la epidemia y la pandemia? PAN significa todo, básicamente significa que este cuadro infeccioso está diseminado a nivel mundial. Para hacerlo en sencillo y en corto, eso es lo que significa pandemia. Las epidemias generalmente están localizadas en un área, en una zona. La pandemia a nivel mundial. Y es muy importante decir que el director general de la OMS, en sus palabras de hace 2 días cuando declaró la pandemia, o ayer, fue claro en decir no es que esto haya significado ningún cambio en los últimos días, esto es simplemente, no es simplemente, es en forma importante un llamado de la Organización Mundial de la Salud para que todos los países y todas las personas se tomen esto muy en serio y adopten las acciones que hay que hacer para intentar controlar esta pandemia de la mejor manera. Bueno, y efectivamente así ha sucedido. El sábado el presidente Sebastián Piñera va a comunicar a través de una rueda de prensa las siguientes medidas que se vienen. Se ha suspendido hoy, por ejemplo, Lollapalooza, así como ha sucedido en el mundo, ¿cierto? Que las grandes convocatorias se van suspendiendo como una medida preventiva, tomando en cuenta sobre todo que ahora estamos hablando de una pandemia. Habían también anunciado que se estaban comprando más insumos en la Senabast, que existía las camas suficientes para enfrentar esta pandemia. ¿Existen en realidad? ¿Se podría producir ahí un problema mayor tomando en cuenta que viene la época también del sincicial y de la influenza? Claro, y esa es obviamente la gran preocupación. Nosotros estamos viviendo en vivo una experiencia o una vía experimental es lo que estamos viviendo con este virus. Se inició en el hemisferio norte, ¿no? Donde está en pleno invierno, y en ese sentido tiene la fortuna de alguna manera que debería bajar en la medida que suban las temperaturas y viene el verano. ¿Qué va a ocurrir en el hemisferio sur? Que ya el virus llegó, donde partimos con época de verano, pero se nos vienen después 2 o 3 meses de invierno. Es lo que no sabemos. Es una cierta cuota de incertidumbre y vamos a ir aprendiendo en la medida que lo vamos viviendo. De tal manera de que existe el primer escenario posible de que si somos muy agresivos, como fue China, por ejemplo, muy difícil ser tan agresivo como han sido los chinos porque se requieren realmente medidas que son muy restrictivas. Lograron en 2 meses y medio pasar de una epidemia que iba en brusco aumento a irse a estar descontrolada, a estar completamente controlada como está hoy día. Corea del Sur también, tomando la misma medida, ha hecho algo parecido. ¿Qué va a pasar en Chile, que está empezando la fase exponencial de crecimiento del virus? Si lográramos controlar en 2 meses y medio, tomando la misma medida que hizo China, más precozmente, porque estamos empezando antes, pero a diferencia de ellos no se nos viene el verano, se nos viene después un invierno, que sabemos que podría eventualmente en los virus respiratorios ver un nuevo aumento. Entonces todo este escenario es lo que nos tiene a todos observando muy de cerca y viendo y intentando dar y asesorar en cuáles son las medidas que parecen más razonables que se pueden ir tomando para un periodo que va a ser varios meses. Y son muchas las medidas que uno puede ir adoptando dependiendo de cómo se viene y qué etapa vamos a estar sufriendo a través de los próximos meses que vienen. Se viene la campaña de vacunación para la influenza. En ese sentido es fundamental que se vacune la población de riesgo, los niños, los enfermos crónicos, mujeres embarazadas, adultos mayores, básicamente para evitar que ellos tengan complicaciones, pero también para liberar camas que eventualmente puedan necesitar los pacientes con coronavirus. Exactamente, yo diría que esa segunda razón es la razón más poderosa por la cual estamos llamando, y está llamando a las autoridades, que las personas se vacunen especialmente este año contra el virus influenza,
Porque el coronavirus hemos ido aprendiendo que es una infección que, y esto es muy importante, en la gran mayoría de las personas, especialmente los jóvenes, va a tener un cuadro leve a moderado. Afortunadamente es así. Uno podría, por ejemplo, tener coronavirus, sentirse mal un día, sentir que le duele el cuerpo, tener algo de tos, quizás ni siquiera darse cuenta que tiene fiebre y tuvo coronavirus y pasó. Sí. Ya. Sí, estamos recibiendo todos los reportes de casos, ¿no es cierto? Y aprendiendo los casos de China y todo un espectro de enfermedad. Lo más típico es tener un cuadro de 3, 4 a 5 días, con fiebre, que puede durar 2, 3 días, con tos y con dolores musculares, tipo una especie de gripe, que va a durar unos 4 o 5 días. Es el cuadro más típico. Pero están los extremos, y eso es lo que va a tener la gran mayoría de las personas. Está la gente que tiene un cuadro más leve y que se ha detectado coronavirus, que aparece como un resfrío. Y está el espectro que nos preocupa, obviamente, que son las personas que tienen el cuadro más grave. El cuadro más grave es cuando el virus avanza ya a nivel pulmonar y produce una neumonía viral por la reacción del sistema inmune, por el cuadro mismo del virus, que puede llevar a lo que se llama la insuficiencia respiratoria y a las personas con condiciones específicas a la muerte. ¿Quiénes están en riesgo? Ya se ha dicho mucho, fundamentalmente los adultos mayores, y va disminuyendo el riesgo en la medida que baja la edad, pero la letalidad o la posibilidad de morir puede ser hasta un 5% en las personas de mi edad, cerca de los 60 años, llegar hasta un 15% alrededor de los 80 años. Y por eso también hemos dicho que se requiere mucha solidaridad de nuestra población ahora para confrontar este virus. Porque independiente de que a las personas jóvenes le indican que probablemente va a tener síntomas leves o que no va a tener mayores complicaciones, hay que pensar en los demás. Sí. Si yo tengo coronavirus y voy a ver a mi abuela, es muy posible que la infecte, y en el caso de los adultos mayores sí hay casos complejos donde significa la muerte. Tal cual. Y entonces, eso es por esto que este es un momento para que todos seamos solidarios y para que tengamos seria conciencia de que debemos tratar de no infectarnos en lo posible, y si nos infectamos, tener conciencia que si tenemos un cuadro febril ahora en verano, porque vamos a tener un cuadro febril con moco y todo, puede ser otro virus, sí. En esta etapa lo más probable es que sea otro virus, pero en un mes más, probablemente cuando llegue el coronavirus esté bastante más en la población, el coronavirus va a ser una buena probabilidad de este cuadro de fiebre. Y en ese caso tengo que quedarme en mi casa, no salir, no tomarlo banalmente, sino que quedarme en mi casa para proteger a los adultos mayores o a las personas que pueden tener enfermedades como cardiopatía o problemas pulmonares o diabetes o otro tipo. Y en este momento, todos quienes vienen llegando al país, de los países donde se ha curado el virus, deben quedarse 14 días en su casa para ver si desarrollan o no la infección. Si no lo hacen, están siendo muy responsables, porque he escuchado a personas que dicen, no, esto no es importante, yo estoy bien, ¿para qué me voy a quedar en la casa? Porque mienten en la declaración jurada en el aeropuerto. O porque mienten. Eso tienen que tener conciencia que le pueden estar haciendo un flaco favor a su mamá, a su papá o cualquier adulto o adulto mayor con usted va a tener contacto. Hay mitos, o bueno, usted nos puede contar si son mitos. Hay mucha gente que dice, bueno, no vamos a tener mayores problemas en el coronavirus así como los tuvieron en Italia, por ejemplo, porque acá hace calor, porque todavía estamos en verano, porque el coronavirus no resiste las altas temperaturas. ¿Es eso o es realmente que el coronavirus necesita un ambiente húmedo para poder sobrevivir? Porque, por ejemplo, dentro de una oficina, imaginamos que el contagio es más fácil que al aire libre. Claro, es entre un pseudomito e información manejada o interpretada a media, porque finalmente estos virus están dentro del cuerpo. Este virus no vive en el ambiente más que un poco. ¿Dónde vive? Vivía inicialmente en un murciélago en China y allá se estaba dando vueltas cuando se le ocurrió de repente mutar y poder pasar a un ser humano, y de ahí vive de ser humano a ser humano. No el mismo, porque son los hijos de él, porque se van replicando y replicando y replicando. Y vive en los seres humanos. Y los seres humanos todos tenemos una temperatura corporal. Haga frío o calor afuera, tenemos la misma temperatura corporal. Eso se llama homeostasis. Y ese es el ambiente donde vive el virus. Ahora uno dice, ¿entonces influye en algo la temperatura? Sí, en algo influye, y es por eso que en el invierno tenemos los virus respiratorios y desaparecen en verano. Y el coronavirus es un virus respiratorio. ¿Y por qué tenemos más virus en invierno? Hay muchas teorías. Porque hay menos ventilación, quizás. Estamos más juntos, en primer lugar, entonces favorece la transmisión. Y efectivamente los virus respiratorios, muchos de ellos tienden a sobrevivir un poquito más en la superficie. En vez de sobrevivir a lo mejor 1 hora o 2 horas, pueden sobrevivir un poco más.
Y esa dinámica que estemos más juntos con un virus que vive un poquito más en la superficie, así que me puedo contagiar más, aparte del contagio de personas, es una de las tantas razones, hay otras de humedad, en fin, que hace que en invierno tiendan a concentrarse los virus. O sea, básicamente no es tan complejo, por ejemplo, si manipulamos el teclado y lo usó ayer una persona que estaba infectada. Lo complejo es, claro, toser en la mano en vez del antebrazo y saludar a alguien, porque después nos llevamos la mano a la cara, probablemente lo hacemos muchas veces al día sin darnos cuenta, ¿cierto? Exactamente. Entonces, básicamente, son las mismas indicaciones que se ha dado desde el principio, que es el lavado de manos correcto, con agua y con jabón, el uso también de alcohol gel, por ejemplo. Quizá no tanto fijarse en la superficie, sino en lo correcto, que es estornudar en el antebrazo, etcétera. Ahora, respecto a mantener una distancia con las otras personas, sí. Este distanciamiento social, además, hay empresas, de hecho, en la región metropolitana que los han mandado todos a sus casas y hacer trabajo a distancia. Sí. ¿Qué tan importante es eso? ¿Qué tan cerca tengo que estar si yo estuviera, por ejemplo, infectada? ¿Qué tan cerca suyo tengo que estar para poder infectarlo mientras se produce una conversación? Sí. Yo diría que antes este es un momento que una sumatoria de medidas ayuda. Ya. Todo ayuda. El lavado de manos es muy importante, como usted muy bien lo hizo, repetido y frecuente. Agua y jabón es lo más útil. Si no tiene agua y jabón disponible, use alcohol gel. Pero si tiene agua y jabón, eso es importante destacarlo. El agua sí. y jabón sirve más que el alcohol gel. Es probablemente que sí, porque lo que uno quiere, básicamente, el virus, ¿dónde está? Está en la secreción respiratoria que uno expele. ¿Dónde lo expele? A cualquier lado. Lo expele a la mano, a la superficie. Y eso es lo que tengo que eliminar. Esas gotas de secreción respiratoria, mezcla de saliva con mucosidad, que no la veo, pero que ahí hay millones de partículas de virus. Y la manera de deshacerme de eso es escurriendo con agua y jabón que se vaya, ¿no es cierto?, y se disemine y se disperse. Y con eso basta agua y jabón, 20 segundos, lavarse bien las manos. Si no tengo agua y jabón, use alcohol gel. La distancia, si estoy enfermo, eso es muy importante, si estoy enfermo, evite ir a trabajar, muy importante para no contagiar a otros. Use mascarilla si estoy enfermo, bien usada. Solo quienes están enfermos, eso es importante también, no les sirve para prevenir. No sirve para prevenir, da un falso sentido de seguridad. En este momento no hay una recomendación para usar si uno está sano, además no alcanzarían las mascarillas. Hay que dejarlo para los que están enfermos, eso es lo más importante, lavarse bien las manos. Evitar tocarse en lo posible la nariz y la boca. Estas son cosas bastante difíciles porque en la medida que uno toca algo que está contaminado, ¿cómo va a entrar el virus al cuerpo? Va a entrar a través de la boca y de la nariz. ¿Y los el virus y el ojo también, porque podría entrar por el ojo y por el conducto, ¿no es cierto?, lacrimal, pasar a la nasofaringe, porque ahí es donde se ancla el virus. Claro. Se ancla en la nasofaringe. No rascarse los ojos en lo posible. No rascarse ni la nariz. Dentro de lo posible, porque uno está bastante acostumbrado. Y la distancia, bueno, decir una distancia específica, uno va disminuyendo el riesgo. La OMS recomienda al menos 1 metro, probablemente mientras mayor distancia mejor. Si bien aquí estamos a más de 1 metro, si yo probablemente pego un estornudo muy fuerte, podría eventualmente a las partículas igualmente llegar. Pero una distancia de 1 metro aparece como una distancia razonable. Y estas son medidas que va a haber que ir probablemente incentivando en la medida que vayan habiendo más casos, porque la probabilidad de que el coronavirus esté dando ya vuelta en personas, no solo que viajan, sino que personas que viven acá, va a ir aumentando durante las próximas semanas, lo que va a ser una circulación ya endémica del virus. Nosotros nos saludamos antes de la entrevista sin ningún tipo de contacto físico. Yo iba directo a saludarlo y usted me dice, no. Eso también es una buena recomendación, porque a veces en las oficinas ya se toma un poco de broma, saludarse con el pie, saludarse con el codo, pero ¿es lo que todos deberíamos estar haciendo en definitiva? Sí, yo debo decir que yo mismo hemos ido evolucionando todo. Y uno ha ido tomando conciencia de la seriedad de esto en la medida que va evaluando y viendo todo lo que ha ido ocurriendo en países como Italia, como España, y va tomando la seriedad de las medidas. Y efectivamente estos son momentos de que la población tiene que empezar a tomar conciencia, por lo menos durante todo este periodo, que el contacto persona a persona tenemos que, aunque nos cueste, a mí me cuesta mucho también, es limitar el contacto dentro lo más posible. Tanto el contacto, ¿no es cierto?, de mano, y especialmente nuestra costumbre de dar besos. Sí. Bueno, hay quienes dicen, por ejemplo, si yo tuve influenza, ya no la voy a volver a tener este invierno, qué sé yo, porque no muta hasta el próximo año. ¿Qué pasa en el caso del coronavirus? Si yo me infecto de coronavirus, pasan los 14 días, el periodo de incubación, etcétera, y lo supero, ¿quedo inmunizada o me puedo volver a contagiar? Sí, bueno, hasta
donde sabemos, basado en los conocimientos generales que tenemos de estos virus y en la experiencia que hemos viviendo, porque vuelvo a insistir, estamos aprendiendo todavía, este es un virus que tiene características nuevas, de tema que vamos leyendo los reportes que van saliendo de todos los países describiendo los casos, y así vamos generando verdad de alguna manera. Y lo que sabemos a la fecha, y más o menos entendemos que lo más probable es que si uno ha sido infectado una vez va a estar protegido probablemente de por vida contra ti. Probablemente no lo sabemos, pero probablemente va a quedar inmune. Hay algunos casos, pocos, quizás uno descrito de una mujer que tuvo una segunda infección. En biología se da de todo y siempre están los extremos. Pero podría ser que este mismo virus vaya mutando o sea, ahí sí que ya estaríamos hablando de un problema mayor. Que vaya cambiando como lo hace influenza. Influenza cambia todos los años y por eso tenemos que vacunarnos todos los años. Pero que cambiara en el corto plazo. Los coronavirus, como en el caso de esta mujer que se infecta 2 veces. Es posible, pero los coronavirus en general no tienen ese comportamiento, así que todo es posible, pero es poco probable. ¿Y por qué es importante? Porque de esta manera, efectivamente, hay grupos en todo el mundo que están trabajando en el desarrollo de vacunas. Y en la medida que el virus deje inmunidad duradera, es que uno puede pensar efectivamente que podemos vacunar el próximo año, por ejemplo, a nuestros adultos mayores, que son los que están en mayor riesgo, para evitar que se infecten. Esperamos este año, he escuchado cifras que todo el mundo, la verdad, empieza a tirar cifras de cuánta gente pensamos que se va a infectar. Claro. No lo sabemos. Yo creo que razonablemente, si uno ve la experiencia de China, por lo menos con los reportes que hicieron... Pero y tomando en cuenta también el número de casos que ha ido un aumento en Chile. Pero antes de Chile, yo creo que lo mejor es ver la experiencia de China, que ya tuvo el ciclo completo, porque nosotros dónde vamos no sabemos, pero China que tuvo... China que tiene estos recursos que tenían en pocos días instalados tremendos hospitales para enfrentar también el brote. Sí, pero en general las medidas de contención, las medidas de aislamiento van a ser relativamente parecidas. Supongamos que no lo hagamos tan bien y nos acerquemos un poco más a Italia. No estoy diciendo que no lo hayan hecho bien en Italia, entonces simplemente que tengamos los casos más agudos como en Italia. Uno ve, yendo a China, que no han tenido más del 1% de la población total, por lo menos infectada hasta donde sabemos. La verdadera manera de saber cuánto de la población se infectó lo vamos a saber cuando salgan lo que se llaman los estudios de cero prevalencia. Es decir, cuando le tomen muestra de sangre a 10.000 personas pasados o 1.000 y veamos cuántos tienen una respuesta de anticuerpos contra el virus. Y ahí vamos a ver qué porcentaje de la población efectivamente se infectó. ¿Y por qué es importante? Porque en la medida que no se infecta mucho la población, vamos a tener que vacunar el próximo año a muchos de los que no han sido infectados. Esperamos, si es que llegamos a tener una vacuna para el próximo año. Perfecto. Se está trabajando. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Hay que ser responsables, entonces nos despedimos de lejos. La misma recomendación le damos a nuestros televidentes, a quienes les damos las gracias también, por supuesto, por acompañarnos en Mundo Plus Vanguardia. Ya viene Mundo Plus hoy junto a Florencia Vial. Buenas tardes.